Muy bien, comencemos este segundo módulo de la materia metodología del aprendizaje en el aula, formación para docentes, ¿sí? En este segundo módulo o video vamos a ver la metodología para la enseñanza en el marco de la complejidad. Si nosotros comprendemos la metodología como un camino entre, por supuesto, dos personas, el profesor y el alumno, entre el contenido y el aprendizaje, es posible percibir que la metodología ha sufrido y sigue sufriendo un replanteamiento bastante importante en consecuencia con los cambios históricos y educativos. En este capítulo vamos a dedicar a provocar una reflexión sobre estos cambios paralelos, se puede decir, entre el alumno docente, entre el aprender y el enseñar, y el contexto sociohistórico-cultural en el que estamos atravesando en el momento, ¿sí?, de dar nuestra cátedra. Bien, cuando se estudian las teorías de aprendizaje, es posible identificar la transformación histórica entre la visión de enseñanza y aprendizaje, entre el paradigma conductual que ve el profesor como el detentor del conocimiento y al alumno como un sujeto que debe tener sus conductas moldeadas para la realización de demandas reales del cotidiano, y hay un extenso camino y grandes cambios por en esta sociedad. En este momento que sale en binaria y dicotómica, alumno, objeto, hacia la construcción de una realidad que integra, por supuesto, esa realidad a los sujetos, a los contenidos, a las experiencias que vivimos, realidades históricas, sociales, y por qué no políticas. Emerge el paradigma de la complejidad en educación, que reconoce todos estos elementos como agentes que implican recrear ese proceso de enseñanza-aprendizaje entre profesor y alumno, e incluso involucrar autoridades con los docentes y los alumnos. Vamos a ver qué es este pensamiento complejo que está muy de moda, muy de auge en este siglo. La teoría de la complejidad es una de las diversas teorías que nacen de la aceptación de que no hay bajo ningún punto de vista una sola. De acuerdo con Morin, 1930, la conciencia de la complejidad no puede comprender que no podremos escapar jamás de la incertidumbre y que jamás podremos tener un total. Totalidad es la no verdad. El pensamiento complejo, pensamiento crítico, con la aceptación de las incertidumbres y la comprensión de lo real, de lo invisible, de los procesos de ir y venir. Complejo. Pues Morin en el año 1999 destaca que el proceso de pensamiento debería ser circular. Pasa de la separación a la unión,
de la unión a la separación de pensamientos. Debería ser circular. Y más allá del análisis a la síntesis, de la síntesis al análisis, la óptica del pensamiento complejo rompe con la idea de educación lineal, que es lo que hablábamos en el video número 1, la educación lineal. ¿Sí? De la educación lineal en la que uno enseña y el otro aprende. ¿De qué siglo es eso? Si yo cuando estoy frente a mis alumnos aprendo todo el tiempo, año a año, grupo con grupo, grupo a grupo, aprendo a mejorar, aprendo a ser mejor, aprendo a corregirme. Vamos privilegiando los contenidos parcelados, sin promover la conciencia del todo y de las implicaciones de la matemática, en la geografía, por ejemplo. De acuerdo con el autor, si el sistema educativo fuera más integrado y los educadores fomentaran la capacidad de pensamiento crítico, del autoaprendizaje de los estudiantes y de la percepción de la interrelación entre los contenidos, los estudiantes egresarían de las escuelas más investigadores, participantes y creativos. Eso también lo hemos hablado en el video número 1. Aprender a enseñar a los alumnos confiando en que van a egresar de la escuela siendo seres humanos críticos, pensantes, capaces de tomar decisiones en base a su conocimiento, a su sabiduría y a la interpretación de las teorías que, si bien el docente ha sabido manejar y acompañar, el alumno mismo tiene el derecho a poder pensar libremente y a poder sacar sus propias conclusiones. Siempre, por supuesto, como lo vuelvo a reiterar, desde la coherencia, desde la crítica constructiva, desde el pensamiento lógico y científico. El sistema educativo y las metodologías que son desconectadas entre sí no permiten vincular conocimientos ni elevar el conocimiento a un nivel más amplio. Y lo vuelvo a repetir porque fíjense, esto pasa muchísimo. El sistema educativo y las metodologías que son desconectadas entre sí, no permiten vincular conocimientos ni elevar el conocimiento a un nivel más amplio. Y esto escapa a los alumnos, esto es meramente de implicancia a lo pedagógico docente. El alumno pasa de un curso al otro o de un nivel al otro totalmente desconectado, sin seguir un lineamiento que haga que tenga coherencia y cohesión desde lo que viene hacia donde va. Por eso es esencial los espacios comunes para que los docentes sea de un mismo nivel de un año a otro, o sea, de distintos niveles, ¿sí?, de educativos, donde el alumno pasa, por ejemplo, del inicial al primario, del primario al secundario, y por qué no del secundario a un superior, incluso un universitario, haya y existe un vínculo de conocimientos que les permita a estos adultos y a estos niños, a estos adolescentes que están saliendo a la vida, ampliar, no solo conocimiento, ampliar su capacidad de crítica, de pensamiento lógico,
de deducción. Ignorarlos o ignorando esta realidad y la evolución de la realidad, nosotros estamos fallando. Y es tan simple no fallar. Es tan simple coordinar, tomar acción y ponernos de acuerdo para decir, este día se hace esto. Nos ponemos de acuerdo. Estamos viendo con qué yo te llevo a tu alumno a tu nivel. Cómo sale mi alumno conmigo y cómo va a entrar tu alumno con vos. Y aquí no es cuestión de echar culpas, aquí es cuestión de velar por el bienestar del alumno. Muchas veces damos clases o iniciamos un ciclo lectivo creyendo que el alumno ha visto tales temas en el curso anterior porque ha tenido tal materia y por lo tanto, y hay una desconexión, hay una falta de control de contenidos dados o incluso hay una falta de control de contenidos que se dan pero que no corresponden al espacio, al año, que habría que tomar nota y apunte en esa realidad. De acuerdo con Morín, no es posible comprender un fenómeno en su totalidad sin estudiar sus partes y saber vincularlas. Por eso hablo de espacios docentes en donde nos podamos sentar y charlar sobre estas realidades. De acuerdo con la lógica de Morín, el sistema educativo fragmentado enseña sus partes, pero falla al no promover la asociación entre los contenidos y el pensamiento crítico. Lo más triste de todo es que hay gente que cree que esto sí se da cuando esto no se da. Tristemente no se da. Y si está dándose en algún lugar, no está funcionando. O sea, la persona a cargo de estas actividades no está haciendo lo que tiene que hacer de manera correcta. No digo que esté mal, sino que se está fallando en la metodología. De acuerdo con esta lógica, el sistema educativo y el profesorado deberían reflexionar sobre sus tareas para atender a las demandas educativas reales y no solamente las curriculares. Claro, agarramos el currículum educativo, escolar, etc. Nos fijamos qué dice, en el caso de que exista, porque hay escuelas que ni siquiera lo tienen, hay escuelas que tienen un currículum de hace más de 50 años, y tal vez me quedo corta, de otro siglo, de otros alumnos, de otras materias que no existen más. Por lo tanto, no, hay que sentarse y charlar realidades educativas y realidades que ocurren en el aula. Y esto, señoras y señores, lo tienen que hacer los docentes catedráticos que están frente a alumnos, los que manejan la realidad. Un docente que no está frente a alumnos, no sé hasta qué punto puede opinar con respecto a lo que ocurre en el aula. Las teorías de la complejidad tienen 7 principios básicos que están enumerados de la siguiente manera, del 1 al 7. Primero es un sistema organizativo, sistemático, organizativo, el primero. El segundo es el holográmico. El tercero es la retroalimentación. El cuarto es la autoproducción y autoorganización. El quinto es la autoecoorganización. Autoecoorganización. El sexto es el diálogo. Y el séptimo es la reintroducción. Reintroducción. Y fíjense qué importante, porque habla de organización, de holográmicos, retroalimentación.
La retroalimentación es tan esencial y básica para todo. En comunicación, en oratoria, cuando no tengo retroalimentación, estoy fallando. No puedo creérmela diciendo, no necesito que nadie me diga lo que he dicho o lo que hago porque tengo 20 años de experiencia. No, necesito retroalimentación de todas las partes. Mi autoridad me tiene que dar una retroalimentación productiva, responsable, no destructiva, en privado. Mis alumnos me tienen que dar retroalimentación y por supuesto, ¿por qué no mis colegas? El diálogo constructivo, no sentarnos a dialogar para saber qué tal nos ha ido en las vacaciones, en el viaje, tomar mate mientras charlamos de mi marido, del tuyo, de mis hijos. No, diálogo constructivo, educativo. Yo estoy en la escuela, tengo que hablar de educación. Para hablar de otros temas, me voy a un café. Y por último, el punto 7, la reintroducción, ¿no? Que sería volver al punto en donde mejoro, donde introduzco lo nuevo, lo que hemos hecho en todo ese círculo para cerrar en lo productivo, en lo que sí se puede hacer y en lo que hemos charlado para mejorar. Perfecto. Vamos a hablar del principio sistemático o el organizativo. ¿Qué quiere decir este punto 1 de estos 7 principios básicos que tiene la teoría de la complejidad? Este punto 1, el principio sistemático u organizativo basado en el principio de Pascal, no es posible conocer las partes sin conocer el todo y viceversa. Esto significa que enseñar un contenido porque sí, sin vincularlo con su origen, destenido y otras áreas de conocimiento en una enseñanza parcial. Por ejemplo, cuando se enseña historia sería mucho más significativo enseñar también otros conocimientos vinculados a esa historia, ¿sí? A esa estructura, a esa materia tan larga, compleja y tan necesaria en la educación. Uno ahí tiene que entrar a ver y a pensar de qué manera vamos a relacionar esa historia. Esa historia la podemos relacionar con la literatura, la podemos relacionar con la geografía. Esa historia la podemos relacionar con la educación tecnológica de una manera grandiosa. En fin, eso pasa por la predisposición, por las ganas de trabajar del docente. Eso pasa por muchos factores ya humanos, en donde uno puede, desde el compromiso, aunar criterios y hacer formación de calidad. El segundo principio, el principio holográfico, consiste en aceptar que el todo está en todas partes, como un espejo. Morin ilustra este ejemplo con una célula, que es una parte del organismo humano. No obstante, contiene todo el patrimonio genético en este organismo, a pesar de ser solamente una parte. Otro ejemplo es la cultura de una sociedad que está inserta en un sujeto como parte de ella, a partir de su lenguaje, costumbres, códigos, etc. El principio 3, el principio de bucle retroactivo o la retroalimentación. Este principio puede ser resumido en la idea de causa y efecto. Según Morin en el 99, la causa actúa sobre el efecto y el efecto sobre la causa. Como un sistema de calefacción en el que el termostato regula el trabajo de la caldera. Es interesantísimo. Causa y efecto, efecto y causa. Esto pasa mucho en el aula.
causa y efecto. ¿Cómo se comportan mis alumnos en mi hora? Hay alumnos que con ciertos profesores son brillantes y con otros profesores dejan mucho que desear. Entonces aquí hay una causa y un efecto. ¿Qué está pasando? Y ahí tendría que haber una observación en las clases para determinar de manera pacífica por qué aquí con este docente los alumnos son brillantes en todos los sentidos y por qué con otro docente los alumnos no responden o tienen 1.000.000 de dificultades. Sin echar culpas. Aquí la cuestión es evitar conflictos y evitar que el alumno sufra las consecuencias. Porque aquí importa el alumno. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando al alumno? Es complejo. Vamos a hablar del quinto principio de autonomía-dependencia, autoecoorganización. Este principio está relacionado con el equilibrio ecológico. Morín en este principio hace hincapié en las relaciones de autonomía y dependencia que los seres humanos establecen con su medio. Por ejemplo, un trabajador tiene autonomía financiera hasta que deja de tener trabajo, su fuente de autonomía. Una persona se puede considerar autónoma en un país latinoamericano en función de la cultura de estos países y dependiente de un país por ejemplo, del Oriente Medio, para dar un ejemplo. El principio de autonomía. ¿Y cómo influye este principio en la educación? ¿Qué autonomía poseo? El alumno tiene autonomía, por ejemplo, para estudiar de un libro y no del libro que le impone el profesor. El alumno tiene autonomía para utilizar TIC en el espacio curricular de un determinado profesor, o el profesor le está exigiendo que si no es con ese libro, de ese autor, de esa edición, incluso no aprueban la materia. Entonces, otro tema complicado para reflexionar, para charlar, para hablar. Y siempre digo, desde el diálogo, porque aquí se trata de aprender, aquí se trata de informarse, de adecuarse al siglo XXI, de adecuarse a que los alumnos nos trascienden en un montón de cuestiones. El alumno ha evolucionado muchísimo desde el siglo pasado a hoy. El sexto principio, el sexto punto es el principio de diálogo. Permite asumir racionalmente la inseparabilidad de nociones contradictorias para concebir un mismo fenómeno complejo. La relación dialógica es inherente a la existencia humana. Morín da el ejemplo del origen del universo a partir de un desorden de temperatura que generó células, átomos, estrellas, etc. Este principio es clase, es fundamental, a la vez que ayuda a comprender las nociones de ganar y perder, por ejemplo, y que todo y cualquier acto tienen consecuencias. Entonces, este principio permite asumir racionalmente la inseparabilidad de nociones contradictorias para concebir un mismo fenómeno complejo. Y el último punto, el principio de reintroducción, tenemos que comprender que nuestra lucidez depende de la complejidad del modo de organización de nuestras ideas. Morín en el año 99, en su página 101, lo dice. Y este principio dice que el conocimiento es una traducción o reconstrucción de una persona específica y que depende del espacio-tiempo específico en el que se encuentra esta persona.
se relaciona con el pensamiento sesgado y la capacidad crítica que tiene una persona de analizar determinados hechos. Consciente de que su cultura, contexto sociohistórico, influyen en esta capacidad de comprensión. Y esto no solo pasa en el docente, sino también en el alumno. Este puede ser considerado uno de los principios más difíciles de desarrollar, dado que es complejo analizar críticamente el propio pensamiento. Y como dice el texto, todo depende de nuestra formación, de nuestra esencia, de nuestra ética y moral, de cómo nos han criado como seres humanos, de qué familia venimos, qué nos han inculcado. Cada familia considera que lo que inculca a sus hijos es lo correcto, pero ¿realmente es lo correcto o hay algo más? Partiendo de esta teoría, sabemos que la verdad absoluta no existe. Tu verdad, mi verdad, ¿cuál es la verdad? El pensamiento complejo es fundamental en un mundo en que cada vez más ignora las decisiones lineales. Cada vez más ignoramos lo lineal, las bajadas que se nos hacen verticalmente hablando. Hay tanta información en este siglo, gracias a Dios, que uno deja de tener cierto, entre comillas, respeto por ciertos docentes, porque cuando el alumno va y comprueba que lo que el docente está diciendo carece de coherencia porque se quedó en otro siglo, en otro momento cultural, histórico, y el alumno puede darse cuenta que hay cosas más modernas que les sirven para el hoy, para el aquí y el ahora, pasan muchas cosas allí. El docente tiene que estar actualizado, si no pierde el respeto de sus alumnos. Por eso no puede enseñar un profesor lo mismo que enseñaba hace 20, 15, 10, 30 años atrás. Todo ha cambiado, por suerte. Hemos evolucionado por lógica. El papel del educador es contribuir en la descubierta de soluciones para los problemas de aprendizaje que surgen a lo largo de la vida escolar y académica de los alumnos. Y esto lo vivo repitiendo. El docente tiene que preparar al alumno para resolver problemas de aprendizaje que surgen a lo largo de la vida escolar y académica de cada alumno. Y no solo eso, sino que todo eso le sirva para cuando salga de la educación secundaria obligatoria. Al menos aquí en Argentina es obligatoria. El alumno, ¿qué pasa con el alumno que no está en clase, en hora de clase? ¿Qué hace la policía cuando ve alumnos con uniformes en espacios sociales fuera de la institución, sabiendo que es horario educativo? Sabiendo que el alumno tiene que estar en la escuela por obligación, por ley. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí con el papá también? No culpemos solo a la escuela, solo usted, papá, sabe dónde está su hijo, realmente va a la escuela, nos va a visitar a los docentes de vez en cuando para que le demos información académica, de comportamiento. Porque no todo es conceptual, conocimientos conceptuales. Como le digo a mis alumnos, evalúo todo, desde que entran al curso hasta que se van. Un alumno que saca 10 en una prueba, pero es mala persona, mal compañero, llega tarde, no cumple con lo que el código de convivencia preestablece al inicio del ciclo lectivo, diciéndote, bueno, vos tienes que, si quieres estar en esta escuela, tener ciertos cuidados con respecto, por ejemplo, al uniforme. ¿Sí? Si no se cumple eso,
tienes dos opciones. O lo cambias de escuela y lo llevas a un lugar donde sí se permita ir sin uniforme, o consumir sustancias, dudo que exista una escuela que lo permita, pero si estás sabiendo que está sucediendo eso, hay escuelas que vos firmas y estás de acuerdo en evitar que eso suceda. Y si llega a pasar, el docente con el papá y las autoridades tienen que hacer una reunión y ver qué pasa y tratar de que el alumno se reincorpore de la mejor manera posible para que no pierda esa obligatoriedad que tiene como alumno, que es concurrir a la educación secundaria obligatoria. El papel del educador es contribuir en la descubierta de soluciones para que los problemas de aprendizaje que surjan a lo largo de la vida escolar y académica de los individuos sea correcta. Cuando antes se empiece a aplicar estos principios en los procesos de enseñanza, aprendizaje más desarrollado, el pensamiento complejo estará. Y de acuerdo con el principio de autoproducción y autoorganización, más fácil será de construir una sociedad más crítica y compleja. Ese es nuestro rol, construir una sociedad crítica y compleja. Y fíjense en ustedes lo desvirtuados, desvalorizados que estamos algunos docentes, algunas instituciones en algunas provincias, cuando nuestro rol es esencial, sumamente esencial para la formación de seres humanos críticos que puedan ser el futuro de nuestra sociedad y que no fallen en el intento. Conocer el trabajo de Edgar Morin y sus obras, podemos charlar un poquito para saber más, para comprender la complejidad, reinventar la educación y la inteligencia de la complejidad. Vamos a hablar ahora de un tercer punto, el punto que se llama transdisciplinariedad. Transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad llega como un avance del pensamiento complejo, ¿sí?, que busca ampliar el conocimiento en determinadas áreas, transfiriendo conocimientos previos relacionados, sean de áreas semejantes u competencias distintas. Es una visión evolucionada de la organización disciplinar y que asume que los conocimientos trascienden las disciplinas. A pesar de que incluimos la transdisciplinariedad como parte de un nuevo concepto educativo, Piaget en los años 70 ya mencionaba la necesidad de desfragmentar los contenidos para facilitar la comprensión del mundo de formas más holísticas. Y volvemos a lo anterior, lo holístico, apertura de mente, apertura de materias y poder decir, bueno, comparto, en esta materia puedo, por ejemplo, hablar de historia de la tecnología a través del tiempo. Puedo hablar de la evolución geográfica desde la historia. Y así puedo aunar un montón de espacios curriculares y hacerlo transdisciplinario. Gadamer en el año 84, 1984, nos recuerda que si retrocedemos aún más en la historia, los filósofos no creaban conocimientos de forma compartimentada, sino que iban integrando e interrelacionando varias experiencias y áreas de conocimiento. O sea que esto data de años luz antes de Cristo. No es nuevo, esto no es novedoso. Y eso pasa con la educación. Uno cree
que la evolución es dejar de hablar de ciertas leyes nacionales de educación. No, no, no. Aquí se trata de decir, bueno, tener un ministro, una ministra que esté a la altura de las circunstancias y que haya leído todo para que pueda poner en práctica lo viejo, entre comillas, donde filósofos se sacaban la mente pensando en lo ideal, en lo real, en lo concreto, en lo que sí funciona, y donde no sé por qué motivo a lo largo del tiempo se fue perdiendo. No sé quién redujo tanto el comportamiento y lo hizo chiquitito. Y no se trata de culpar a alguien, se trata de, tal vez entender, y a este es mi consuelo, de que a cada momento social, histórico, cultural, le correspondía esto, lo que pasó con la educación en el siglo XVIII y XIX y lo que pasó en el siglo XX. Entonces, hoy, siglo XXI, creo que por suerte estamos abriendo la mente y diciendo, bueno, vamos a volver a la filosofía de antes de Cristo, porque parece que no hablaban tonteras, parece que estaban muy conscientes y eran muy teóricos y eran muy inteligentes, porque todo lo que ellos hablaban en aquel siglo es lo que hoy necesitamos urgentemente. Bien, en un contexto más reciente se destaca Paulo Freire. Empecé y comprendí a Paulo Freire antes. No era muy amiga de Paulo Freire. Hoy lo entiendo, me gusta. Brasileño, con extensión, es un autor brasileño con extensas publicaciones relacionadas con la necesidad de vincular las experiencias, la pedagogía, la política y el trabajo dentro de la escuela para formar no solo estudiantes, sino ciudadanos. Y volvemos a lo mismo, a la redundancia, Paulo Freire quiere ciudadanos. La educación necesita que el alumno salga de su ciclo orientado de la secundaria siendo no un estudiante egresado, sino un ciudadano egresado. Freire en el año 87 afirmaba que el educador debe estar en permanente tránsito de las diferentes áreas de conocimiento. La interdisciplinariedad busca alcanzar el conocimiento en su forma integral, completa, a partir del diálogo de saberes relacionados con la resolución de problemas que en la vida real trasciende las disciplinas alejadas. La verdad que es muy recomendable la lectura de Paulo Freire, que muchas veces en lo particular le tenía una falsa idea o tenía una idea incorrecta con respecto a su pedagogía, pero cuando uno se pone a leer en profundidad y a conciencia, sabe mucho y sabe de lo que está hablando, ¿sí? Con respecto a esta visión más holística, Freire defiende la toma de conciencia sobre la acción y el autor en su obra La educación como práctica de la libertad. Miren ustedes cómo se llama su obra, La educación como práctica de la libertad. Menciona la necesidad de la lectura de mundo, es decir, de ir más allá de las palabras hacia su comprensión más compleja, la interpretación de las palabras y tratar de ir a lo más complejo. De acuerdo con Freire, ya en el año 2003, algo que no se puede lograr con una visión disciplinar, porque la parcialidad en la educación esclaviza el conocimiento a temáticas independientes y aisladas, y de esta forma no podrá lograr su cometido de liberación. Luego Morín en el 2001 afirma que
por su parte, que en lo que concierne a la transdisciplinariedad se trata a menudo de esquemas cognitivos que pueden atravesar las disciplinas, a veces con una virulencia tan que los pone en trance. De esta forma se puede comprender que del avance de la enseñanza puramente disciplinar a una enseñanza transdisciplinaria sería necesario un ajuste pedagógico en consonancia con la complejidad presente de la sociedad de conocimiento. Creo que estamos bastante atrasados, ¿no? No sé, tal vez estoy equivocada y hay escuelas en donde esto se está practicando, donde esto está ocurriendo, pero me gustaría visitarlas, conocerlas y tener el placer de dialogar con las autoridades que piensan de esta manera. Ahora bien, ¿cómo trabajar de forma transdisciplinar en un currículum estructurado de forma fragmentada? A pesar de que vemos los avances en el campo teórico, es posible percibir que el campo práctico carece de esta libertad para poner en marcha estos nuevos funcionamientos educativos. Volvemos a la pregunta, a nuestra pregunta. Si tenemos un currículum fragmentado, entonces debemos olvidarnos de los presupuestos de la complejidad y de la transdisciplinariedad. La respuesta es no. Siempre es posible realizar adaptaciones curriculares y metodológicas para atender a los objetivos de aprendizaje de nuestro sistema educativo, lo que nos hace efectivamente expertos en educación. Bien, esta experiencia en educación es nuestra capacidad de análisis crítico y de transformaciones de nuestra propia práctica docente. No podemos pensar o permitir que toda la culpa lo tiene o el directivo, o el ministro, o el presidente, o los alumnos, o los tutores. El docente tiene que hacerse cargo de lo que está pasando dentro del aula. Para facilitar este trabajo tenemos otro elemento fundamental que participa en este proceso de reflexión y adaptación pedagógica. Es nada más y nada menos que la creatividad. Y vamos a hablar de la creatividad desde una perspectiva compleja y transdisciplinaria. La complejidad y la transdisciplinariedad abren las puertas a una concepción de educación más reflexiva, innovadora y en red. La toma de conciencia sobre la realidad y la necesidad de pensar críticamente sobre el entorno en que aprendemos nos acerca al paradigma de la creatividad en las acciones educativas. La palabra creatividad es derivada del latín creare, que básicamente significa realizar algo nuevo, que no existía antes. Nuestra creatividad consiste en realizar algo nuevo que antes no existía. De acuerdo con Torre, 2006-2008, creatividad sería un potencial humano, consciente y transformador que deja una huella constructiva en personas, instituciones, ciudades, culturas, civilizaciones, etc. Miren ustedes lo que es la creatividad. Pensar que a la hora de dar un discurso en un acto escolar solemne,
desde allí nomás no hay creatividad. La gente copia, pide prestados actos, pide prestados palabras alusivas, porque no son capaces de tener la creatividad necesaria para esto que les estoy contando. Imagínense dentro del aula. Es complicado y sin ánimos de criticar, pero tenemos que tomar conciencia y tenemos que cambiar de una bendita vez por todas. La creatividad en la educación es un paradigma surgido en los años 50 en el ámbito de la psicología para hacer oposición al conductismo. Con su dinámica educativa de estímulo-respuesta nace esta creatividad. Hilford en el año 1950 es uno de los primeros teóricos interesados en descubrir y definir la creatividad desde el punto de vista psicológico. Una de sus mayores aportes fue la búsqueda por comprender la relación entre inteligencia y creatividad. El autor afirma que la creatividad era una forma distinta de inteligencia y que el pensamiento divergente era uno de los más importantes pensamientos creadores. ¿Sí? O sea que esta creatividad no solamente se da en el docente a la hora de impartir conocimientos de forma creativa, demostrando su inteligencia, sino que el alumno tiene que tener la capacidad de creatividad también y tendría que también ser una forma de evaluación por parte del docente para describir la creatividad del alumno en las actividades que el docente les propone, ¿sí? De acuerdo con Fuentes y Torbay en el año 2004, en términos creatividad parece que hace honor a su significado, ya que el propio concepto ha sido evolucionado desde la concepción de genio a la de potencialidad y hasta la de valor social. Es decir, la creatividad se nos presenta como un desarrollo constante de su propia identidad. Se ha ido adecuando a su tiempo, dando respuestas, a su vez, a las continuas demandas sociales que exigen evolución, cambio de perspectiva o innovación. Así podemos afirmar que el fenómeno de la creatividad en la educación ha trascendido la concepción de cualidades humanas para una perspectiva más y mucho más amplias, de fenómenos sociohistóricos y culturales que, en consecuencia con los pensamientos complejos y transdisciplinar, es más profundo y vinculado a las personas, instituciones, sociedades, etc. De acuerdo con Corvalán, ya aquí en el año 2008 nos vamos acercando, es la práctica educativa, la aplicación de la creatividad tiene dos grandes vertientes y posibilidades. Por una parte, la identificación del niño creativo, generalmente conflictivo y malentendido por los profesores. Comprender correctamente sus problemáticas y darlas a entender a los profesionales que lo atienden es una tarea muy eficaz de cara a su adaptación escolar, ¿sí? También sin duda de cara a su éxito escolar y posiblemente profesional. Esto es tremendo, tremendo porque sucede muchísimo en el aula. Un alumno malentendido, un alumno creativo generalmente es conflictivo. A mí me pasó hace un par de años atrás de tener un niño conflictivo, no malo, no irrespetuoso, pero sí conflictivo. Entonces determiné que este niño, tenía 13 años, sobresalía del resto pese a su mal comportamiento y a sus complejidades. Entonces hice la prueba porque intuía que era sumamente inteligente
más inteligente que la media. Entonces le pedí que sea mi mano derecha. Entonces le pedí que pase al pizarrón y que explique situaciones, que haga diagramas, porque también noté que ese alumno era buen dibujante. Entonces, en mi espacio curricular, que en ese momento era tecnología, le pedí que haga diagramas utilizando diagramas específicos, bidimensionales y hasta tridimensionales. Una eminencia. Tuve el grato placer de decir que tuve muchísimo éxito y no solamente no le trunqué, jamás le trunqué su trayectoria escolar con una mala nota, sino que pude advertir al resto de mis colegas que este alumno tenía estas características y no por pésimo, sino porque era extremadamente inteligente y que se aburría a la par de sus otros compañeros de trabajo, otros compañeros de aula. Entonces es una estrategia. Puede funcionar como me funcionó a mí, puede que la estrategia necesite ser otra, porque también podría haber resultado que el alumno sea vergonzoso y no se anime a pasar al frente, a dibujar, a dictar, a explicar contenidos conceptuales de manera brillante. Pero como era extrovertido, no introvertido, pude darme el lujo de decir, a ver, pruebo porque estoy notando que es extrovertido, sumamente inteligente y se aburre tan rápido y realiza las actividades que les daba de manera tan veloz que por lo tanto una vez que él terminaba se podía dar el lujo de pasar, diagramar y explicar lo que él había entendido. Después daba yo mi explicación como docente. Y después de que él pasaba y explicaba todas esas cuestiones, el resto también se animaba a pasar y a hablar magistralmente. O sea que con el ejemplo de él, los demás alumnos lograron vencer la timidez. Y estamos hablando de chicos de 12, 13 años, donde recién están incorporando el hábito de pasar y hablar en público, que no es nada fácil. De acuerdo con Corbalán, en el 2008, en la práctica educativa, la aplicación de la creatividad tiene dos grandes vertientes y posibilidades. Por una parte, la identificación del niño creativo, que es lo que decíamos hace rato, generalmente conflictivo y de mal entendimiento con los profesores. Comprender correctamente su problemática y darla a entender a los profesionales que lo atienden es una tarea muy eficaz de cara a su adaptación escolar. También, sin duda, de cara a su éxito escolar y posiblemente profesional. Si uno no puede lograr esa táctica, que es la que les acabo de explicar, puede acudir a profesionales que tenemos en nuestras escuelas, psicólogos, psicopedagogos, etcétera, ¿sí? Es un hecho descrito infinidad de veces. ¿Cuántos de estos niños quedan marginados del sistema escolar por falta de una atención a tiempo y de una ayuda adecuada? Yo podría haberme hecho la tarada, la estúpida, y ponerle un 1 y que ese chico, lo lamento, pierda el año total. Me fue bien. Utilicé una técnica, una estrategia y me fue muy bien. ¿Sí? No sé, otros colegas, porque no tenemos ese espacio de charla para dialogar y elaborar estrategias disciplinarias para que podamos abordar casos complejos como estos. La teníamos, hoy no la tenemos más. Por otra parte, lo que es la propia práctica de la creatividad en la docencia, sea como método de trabajo para el docente o como propuesta de objetivos para el currículum, una clase creativa es un foro para el pensamiento, un antídoto para el aburrimiento, una fuente de motivación para los alumnos, un recurso garantizado entre los disruptores y un caldo de cultivo para la excelencia. Qué grandioso que es esta teoría. Quiero contarles que esta teoría no es
desde aquí. Entonces pueden parar, pueden recapitular alguna cosa que no se entienda, me pueden mandar mensajes, escribirme. Voy a responder a cada pregunta, a cada inquietud, porque sé que puede ser complejo cuando uno recién está en este mundo de analizar y de ver este tipo de cuestiones. Entonces cualquier duda me la pueden escribir en mi correo electrónico o por privado en mis redes para lograr salir adelante como docentes, como equipo, como colegas, ¿sí? Bien, asimismo el autor hace hincapié en la dificultad de integrar la creatividad como un concepto internalizado, afirmando que muchas veces lo que se hace es una actividad más creativa sin trasladar esta visión a toda la práctica educativa y menos aún al centro educativo. El trabajo creativo puntual y aislado es recurrente y desafortunadamente mucho menos efectivo. Repito, el trabajo creativo puntual y aislado es recurrente y desafortunadamente mucho menos efectivo. Mucho menos efectivo que si lo realizaría a gran escala con muchos colegas en toda la escuela, trabajando con un equipo pedagógico que me haga abrir los ojos, que me muestre esto que nosotros llamamos creatividad, que no todos tienen por qué tenerla. Algunos tenemos la creatividad más desarrollada, otras tenemos la creatividad mucho menos desarrollada. Todo depende de la persona, de la formación, de la lectura de cada persona. La lectura fomenta la creatividad y yo los invito a leer más. Sin ánimos de ofender, por supuesto, porque cada uno, hay gente que no tiene tiempo ni de vivir cuando es docente, imagínense nutrirse con libros de estas envergaduras. Un camino para incorporar la creatividad en los sistemas educativos sería, tal y como defendía Stenberg en el año 2002, comprender que la creatividad no es un concepto a enseñarse, sino a ser pensado y vivido. Tengo que vivir la creatividad. Si a mí no me hubiese pasado este acontecimiento con este alumno, esa técnica, esa estrategia tal vez nunca se me hubiese ocurrido si no lo hubiese vivido y pensado en ese momento. Por lo tanto, hay que enseñar creativamente para que los alumnos aprendan a ser creativos. No podemos darle a los alumnos en bandeja los contenidos. Tenemos que enseñarles desde la resolución de conflictos para que ellos puedan, desde la creatividad, resolver problemas. ¿Sí? Independientemente de las herramientas utilizadas para enseñar, es la actividad transformadora de los profesores que permite educar creativamente. Repito, la actividad transformadora de los profesores que permite educar creativamente. Como profesor, ¿cómo has evolucionado a lo largo de los años? ¿Has evolucionado? ¿Enseñas igual que hace 20 años? ¿Tienes el mismo proyecto anual que hace 20 años? ¿O lo cambias año a año o al menos cada 3, 4 años? Este salto educativo es muy difícil sin el aporte del centro y del sistema educativo. O sea que tiene que haber arriba tuyo una autoridad, una persona que se dedique a lo pedagógico para seguir tus pasos, no desde ese control nefasto que ya no se usa más, que desagrada, que molesta, que hace que el docente se mal predisponga al trabajo en vez de ayudarlo a mejorar, ¿sí? Por esta razón, estudiar la creatividad es muy importante siempre y cuando se tiene espacio y autonomía para aplicarla en casa. No es sencillo educar de forma creativa cuando el sistema exigirá que los alumnos, o exigirá
de los alumnos una evaluación basada en el conductismo, estímulo, respuesta. Y este es otro tema a tratar, que lo vamos a tratar en otro capítulo, el tema de las evaluaciones, estímulo, respuesta. Te hago 5 preguntas y me respondes 5 preguntas. Si las apruebas, apruebas. Y si no las apruebas, te vas a febrero, marzo, abril, enero, diciembre, no sé. Cada escuela no sé cómo será el castigo de llevarlos a rendir materias en el siglo XXI. Todavía se castiga así a los alumnos, me parece. No voy a opinar del tema, pero particularmente creo que hay otras maneras de enseñar al alumno, porque la evaluación es un proceso de aprendizaje y como tal actualmente veo que los castigan en vez de enseñarles en ese proceso de evaluación, sea a mitad de año o a final de año o en el peor de los casos al año siguiente. La cultura de la creatividad es algo a ser fomentado mucho más allá de la formación docente. De acuerdo con De la Torre y Violant en el año 2001, la actividad docente también es un factor clave para la enseñanza creativa. De acuerdo con el autor, la actuación docente para la creatividad exige lo siguiente: crear un clima de seguridad, ¿sí? Necesito crear un clima de seguridad. Tengo que tener además como segundo punto una disposición flexible. Necesito abandonar la rigidez. Necesito dejar de ser ese profesor que enseña, pide y después, como el alumno no ha traído lo que ha pedido, le da el profesor, le da la respuesta. El profesor le hace el trabajo. Tercero, promover aprendizaje por descubrimiento. Esto es muy difícil, aquí sí que hay que tener creatividad. Otro punto, tolerancia a cambios. Mis alumnos año a año son todos distintos, todos tienen problemas distintos, todos tienen familias distintas. Algunos no tienen mamá, otros no tienen papás, otros los tienen, pero con 10.000 problemas. Tolerancia a cambios, cambios psicológicos, cambios de madurez, cambios culturales, cambios económicos por parte de mis alumnos. Otro punto es la integridad de experiencias o integrar distintas y diversas experiencias. Si mi alumno viene con una propuesta, eso me pasó mucho el año pasado, si mi alumno viene con una experiencia nueva, ¿qué les parece a ustedes que él decirles no? Porque yo hace 30 años que enseño así, vos no vas a venir aquí a decirme cómo tengo que enseñar. A ver, hago mea culpa, lo he hecho en algún momento de mi vida, ¿sí? En otro contexto y en otro estadio emocional mío como docente, pero actualmente si un alumno viene y me propone integrar experiencias nuevas, bienvenida sea, y te escucho y enséñame, y te puedes sorprender. De hecho, me he sorprendido gratamente. Y yo creo que esos alumnos van a ser grandes profesionales el día de mañana. Y por último, la percepción de su entorno. Tenemos que escuchar a los alumnos muchísimo. Hay chicos que tienen muchos problemas en las escuelas, problemas personales, problemas con sus compañeros, problemas con otros docentes, problemas conmigo, absorben problemas entre docentes, colegas, y también hay muchos problemas entre ellos y que nadie les resuelve esos problemas, ¿sí? Esa cuestión de decir, bueno, la figura de este profesor sirve para esto, resuelvo los conflictos de mi alumno. Hay otros profesores que tienen otra función que no es la de dar cátedra, están cumpliendo su propósito, su responsabilidad.
para con los alumnos. ¿Por qué los alumnos tienen miedo? ¿Por qué los alumnos tienen conflictos con sus pares? ¿Por qué ocurren cosas que no tienen que ocurrir? ¿Quién vela por eso? ¿Quién se ocupa de eso? ¿Quién se hace responsable de eso? Y una vez que ocurre eso, y supongamos que se hagan responsables, ¿qué medidas se toman? No digo castigo, medidas. Bueno, para pensarlo, ¿no? De acuerdo con Valero Matas y Valero Otero, Coca Leiva en el año 2016, página 2016, la creatividad profesional del docente se manifiesta cuando encuentra nuevos procedimientos, genera ambientes creativos que proporcionan la creación individual o colectiva en el discente, así como algunas ideas teórico-prácticas. ¿Está sucediendo todo esto? Según esos autores hay 10 puntos claves relacionados con el fomento de la creatividad. Vamos a ver cuáles son. Punto 1, creación de una disciplina positiva para el aprendizaje. Disciplina positiva para el aprendizaje. Crear un ambiente. A ver, algo que a mí me enfurece y me va a enfurecer toda la vida es cuando te prohíben que los alumnos lleven mate o celular o té o café a la escuela. A ver, como docente hay cuestiones que sí nos pueden irritar, por ejemplo, que te suene el celular a los alumnos en hora de clase. Entonces vos como docente enseñales que en hora de clase ese celular tiene que estar en silencio o en vibración. Porque actualmente no pasa lo que pasaba antes. Actualmente ese alumno de secundaria, sobre todo, es la persona que está a cargo de sus hermanos menores. Entonces esa llamada puede ser trascendental para el alumno y para su hermano y para toda una familia. Y que vos o yo les diga, no, no puedes atender el teléfono, no, está prohibido en horas de clase el teléfono. Estamos en el siglo XXI. Pensalo. Lo que sí tienes que hacer es enseñar el uso adecuado de las tecnologías. Enseñarle que en hora de clase ese teléfono no puede estar a todo volumen, ¿sí? Sino que tiene que estar en un modo muy discreto para que si suena, vos lo escuches y pidas permiso al profesor para poder hablar adentro o afuera del curso. Lo mismo pasa con el mate. Años me han prohibido usar mate en la escuela. Bueno, hay veces que lo uso, hay veces que no lo uso. La verdad que en un contexto en donde no hay agua caliente, no hay donde desayunar, etcétera, sea en la escuela que sea, las personas vamos creciendo dentro de las instituciones y si no tenemos un desayuno a media mañana nos puede ir muy mal, sobre todo las personas que tomamos medicación por la mañana, por ejemplo, en mi caso, de la tiroide, que tengo que esperar 1 hora para poder desayunar. No tener que desayunar me puede ir muy mal. Entonces a mí el mate nunca me ha pasado de dejar de trabajar por tomar mate. Por el contrario, el mate aviva, el mate socializa, el mate te levanta el ánimo, te despierta. Ahora, si vos dejas de trabajar para tomar mate es otro tema, ¿sí? Quiero que se entienda eso por una vez por todas. El mate sociabiliza, tanto en el docente como en el grupo de alumnos. Lo que tienes que enseñar es la disciplina de la limpieza y el orden a la hora de tomar un mate, un café, un té y no dejar nada sucio. Si vos vas a tomar lo que sea que tomes como desayuno, cosa que algunas personas no lo permiten porque dicen vos tienes que llegar desayunando a la escuela, pero resulta que el alumno llega a las 7:30 de la mañana y se va 2:30 de la tarde de la escuela. Es imposible que el alumno no consuma algo a media mañana, es inhumano, inaudito.
Lo que tienes que hacer como docente es enseñarle medidas de higiene básicas. Segundo punto, según estos autores, relacionados con el fomento de la creatividad. El segundo punto es la fundamentación y profesionalización del contenido. Fundamentación y profesionalización del contenido. Lo que enseñas es trascendental, es profesional, es fundamental. Nosotros tenemos contenidos que están revisados y que son esenciales. Pero hay gente que se va en un contenido porque resulta que al otro no lo conoce, le da vagancia aprender, etcétera, lo que fuese. Pero vamos a dedicarle tiempo a aquello que el alumno le es fundamental y ese contenido les va a servir más que otros, ¿sí? Tercer punto, integración sistemática de los componentes académicos, laboral y de la investigación, que es lo que hablábamos hace rato, la integración sistemática de los componentes académicos. Conozco y sé mejor que nadie que hay resistencia a esto, porque cada profesorcito con su librito. Entonces, de repente, unir dos espacios curriculares y tener que congeniar y tener que ceder es bastante complicado, pero no es imposible. Y rueguen que no les toque un docente, una autoridad o un asesor pedagógico que se los imponga, que no les esté preguntando si quieren, les está diciendo lo que tienen que hacer. No estaría mal. Lamentablemente esa imposición sería lo más moderno posible y lo que más se usa actualmente, ¿no? Bien, la prospección de problemáticas en la enseñanza. Punto esencial, necesito enseñar desde situaciones problemáticas. Punto 5, autorreflexión y autoevaluación sistemática de los estudiantes. Autorreflexión y autoevaluación. Actualmente, más que la evaluación, sirve mucho más la autoevaluación, la autorreflexión sobre lo aprendido. Después, como es un requisito realmente la evaluación, la podemos hacer, pero no con el tenor que en el siglo XX era una evaluación. Vamos a relajarnos con las evaluaciones. Volvamos a recordar, como lo he dicho hace rato, la evaluación es un proceso de aprendizaje también. No puedo castigar a mi alumno con una evaluación. De última, una evaluación puede ser desde el comportamiento en el curso, la realización de tareas, cómo se lleva con sus compañeros, cómo se lleva con el docente, cumple con lo que el Código de Convivencia reclama a principio de año y vos, tutor y alumno, aceptas. Todo eso es evaluar, más allá que tomarle un examen oral, escrito y que saque 10. Saca 10 y resulta que es mal compañero. Saca 10 y resulta que no va con el uniforme adecuado. Saca 10 y resulta que no cumple normas de higiene y seguridad dentro de la escuela. ¿Cómo puede ser un alumno de 10 porque saque 10 en un examen y lo demás? ¿Y lo demás qué pasa? Bien, vamos al punto 7, posición activa y transformadora del estudiante. Al principio de año es complicado, pero ha pasado un año y me he dado cuenta que ese estudiante se ha transformado, que hubo una posición activa, que modificó hábitos. Yo, por ejemplo, focalizo muchísimo en la lectura y en la escritura y en la corrección de ortografía, pese a que no es mi área. Entonces, comenzamos el año y empiezo a ver esas deficiencias en la lectura, en la escritura, en la ortografía, en la caligrafía, y mi propuesta es llegar a terminar el primer cuatrimestre mejorando eso y mejorando aún más a fin de año. Punto 8. Adecuada comunicación educativa. Bien.
tenemos una adecuada comunicación educativa, docente, alumno, alumno, docentes con autoridades, para reflexionar. Punto 9, penúltimo, creación de un escenario que suscite el intercambio y el debate. Eso lo decíamos en el punto anterior. Es esencial, pero esencial el feedback. Yo como profesora termino mi clase, no siempre, pero casi siempre pregunto, ¿qué les ha parecido la clase de hoy? ¿Es difícil? ¿No es difícil? Cuéntenme qué les ha parecido. Y recepciono de la mejor manera y les doy la confianza suficiente para que ellos tengan el valor de decirme, profe, esto o aquello. ¡Wow! Y me encanta. También me encantaría que me visite una autoridad para que me corrija, para que se fije en lo que estoy haciendo. Y esto lo vengo pidiendo hace más de 15 años. Necesitamos los docentes que las autoridades se acerquen a los cursos y vean las prácticas escolares diarias de los docentes. No digo siempre porque humanamente es imposible para una autoridad, pero una vez al año, una vez cada 3 meses, llegate al curso, conoce a mis alumnos, fíjate cómo doy mi materia, fíjate en qué estoy fallando y decímelo. Dame una devolución. Te lo voy a agradecer profundamente. Así deberíamos pensar los docentes que damos cátedra, ¿no? Capaz que no a todos les pasa lo mismo. Es cuestión de cada uno, pero legalmente lo tendrían que hacer. Y por último, gestión y orientación del aprendizaje de los estudiantes por parte del profesor tutor. Gestión y orientación del aprendizaje de los estudiantes por parte del profesor tutor. Gestión y orientación. Sin palabras. El profesor, el tutor, orienta, gestiona el contenido y lo orienta. No se para al frente y empieza a hablar como loro y el alumno no importa, eso no existe más. El alumno es básicamente el que te hace la clase. Vos tienes que tener la capacidad adecuada y la libertad emocional adecuada para permitir que un alumno diga lo que tenga que decir y haga lo que tenga que hacer y vos estar parado en frente de tu clase o al costado o hacerlos trabajar en grupo, pero intervenir cuando sea necesario, intervenir cuando el alumno se vaya por un camino que no es el correcto y pueda incluso no solo distraer la clase, sino confundir la clase. Para eso estoy yo. Bien, todos los aspectos tratados dentro de los paradigmas de la complejidad, la transdisciplinariedad y de la creatividad se relacionan con un rol más activo del estudiante y con la comprensión de que el trabajo debe ser cada vez menos fragmentado y más interrelacionado. Menos fragmentado. Dejemos de fragmentar la educación. Ojalá se pudiera dar esto en todas las instituciones. Ojalá hubiera una persona arriba nuestro de cada docente que nos incite, que nos oriente, porque no solamente se orienta al alumno, sino que también deberíamos los docentes ser orientados de manera amorosa, de manera coherente, de manera cariñosa, porque estamos también los docentes pasando situaciones complejas, ¿no? Pensando en esta nueva forma de trabajar la base pedagógica para que el estudiante esté preparado para pensar, integrar conocimientos y asumir un rol más activo en su proceso educativo, es la pedagogía crítica. ¿Sí? Eso es la pedagogía crítica. Ahora, la pedagogía crítica. Les pregunto a ustedes, ¿tiene que ver con la educación transformadora? ¿Tiene que ver esa pedagogía crítica con la transformación
con la educación transformadora. A ver, vamos a ver qué sucede. Bueno, para terminar, para permitir que el estudiante asuma una posición activa y transformadora es necesario que esté preparado para una actividad más analítica y crítica del mundo que lo rodea. De acuerdo con McLaren en el año 97, la pedagogía crítica pasa necesariamente por la relación entre los conocimientos, la experiencia y el social. Entonces, esta pedagogía crítica en la educación transformadora es esencial, porque si nosotros nos ponemos a analizar, estamos pasando necesariamente por una relación de conocimientos, de experiencia y de orden social críticos, ¿sí? Entonces la pedagogía crítica es lo que nos va a hacer mejores ciudadanos y mejores estudiantes y también mejores docentes desde nuestra práctica profesional. Les mando un abrazo.